ya hoy con el temario de la asignatura, con el tema 2, representación y modelado de sistemas. Este tema le vamos a dedicar 3 clases y es un tema importante porque es el tema, prácticamente es el único tema que un poco relaciona lo que vamos a hacer durante el curso con el mundo real, con problemas reales. ¿En qué sentido? Porque vamos a hablar justamente hoy de cómo representar o cómo representamos los sistemas que, como hemos comentado en la clase anterior, pues querríamos, por ejemplo, controlar o estudiar. Pero veremos rápidamente los siguientes temas, sobre todo en los dos siguientes temas, el tema número 3, que es el de estudio de los sistemas lineales y de respuesta temporal, que es el tema 4, que rápidamente, digamos que pasamos a hacer una descripción matemática abstracta de los sistemas reales, olvidando un poco pues el problema general que queríamos hacer. De tal forma que, bueno, este es un tema que conceptualmente es muy importante, en la práctica es muy importante, pero después lo que es a lo largo del curso, digamos que es fácil que os olvidéis de él y que nos centremos simplemente pues, en lo que ya veremos de las funciones de referencia, los polos, los ceros, un poco la parte un poco más matemática, que es en la que realmente vamos a estar centrados. De todas maneras, en el tema número 5, que es cuando empezamos a ver de nuevo ya lo que es el problema de control, los primeros temas son lo que son de análisis de comportamiento, volveremos a incidir un poco en esa relación que hay entre los modelos que vamos a utilizar y, digamos, los sistemas reales. Esto es un poquito lo que vamos a intentar ver hoy, el concepto de señal, que es algo que vosotros sí que lo tenéis más claro, porque utilizáis en muchísimas asignaturas, y después ya metiendo lo que son las señales y parámetros de un sistema, concepto de trayectoria y comportamiento, la grafificación de los sistemas y finalmente los modelos matemáticos que vamos a utilizar y el concepto de simulación. Son muchas cosas y tendré que ir, a ver si nos da tiempo a terminarlo todo. Bueno, el concepto de señal es una magnitud que varía con el tiempo. Una magnitud que varía con el tiempo. Para nosotros, siempre porque nosotros vamos a estar centrados en el concepto de sistema en lo que vamos a estudiar su evolución temporal. Las señales son señales cuya que es una magnitud que varía con el tiempo. Es decir, nosotros solemos poner como simplemente una función del tiempo. Simplemente con la clasificación de señales, ¿vale? Pues ya un poco depende de dos cosas, pues principalmente las vamos a utilizar aquí ahora. Vosotros ya lo sabéis, que tenéis asignaturas en las que se utilizan los sistemas de comunicación discretos, electrónica analógica, electrónica discreta, que es en función de la naturaleza, tanto de la magnitud que varía, como del tiempo. Podemos tener sistemas, ¿vale?, que la señal que varía pues sea continua, que puede tomar cualquier valor, una temperatura de cuarto a lo largo de la clase va a ir variando, va a ir teniendo un determinado perfil, la temperatura a lo largo del tiempo, pues es una señal, va variando y en principio puede tomar cualquier valor continuo. También podemos tener señales que solo puedan tener un conjunto discreto de valores, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener que es una señal binaria, porque la señal, pues en este caso, pues una variable x a lo largo del tiempo, pues podría conmutar entre un conjunto determinado de valores. Esta es la distinción entre señales reales, o llamaremos continuas, y señales discretas. Esto, por supuesto, puede ser binario o puede ser los números naturales, ¿vale? Si estuviéramos contando
manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en el camión? Pues manzanas, suponiendo que solo contamos manzanas enteras, pues hay o 10 o 12, o 10 o 11, no puede haber 10 y media, pues sería una señal de magnitud, digamos, no continua, discreta. Y la misma clasificación que hacemos para la magnitud lo podemos tener para el tiempo. El tiempo, podemos considerar estudiar sistemas que varíen de forma continua con el tiempo, ¿vale? Entonces el tiempo en sí mismo es una variable continua. Por ejemplo, potencialmente, si nosotros instalamos aquí un sensor de temperatura que va recopilando la información de temperatura de este cuarto durante toda la hora y media, y pudiera ir almacenando esta información, esta información es otro problema, con suficiente precisión, podríamos preguntarnos la temperatura en cualquier instante de tiempo. Cualquiera de estos instantes pues podrían medir la temperatura actual. Con los sistemas de tiempo continuo en contra de los sistemas de tiempo discreto, por ejemplo, pues, el tiempo solo tiene muestras discretas de valores, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, nosotros el sueldo de una persona, porque va un poco por su trabajo, pues solo recibe o solo cambia mes a mes. Tienes una medida discreta que cada mes, en enero pues tendrá un sueldo, en febrero pues tendrá otro valor, en marzo pues tendrá otro valor. Y son sistemas que evolucionan con el tiempo, pero el tiempo va paso a paso. Obviamente los sistemas digitales que están controlados, los síncronos que están controlados por un reloj, son sistemas cuyas variables, cuyas señales solo cambian en los ciclos que marca normalmente los flancos de subida, flancos de bajada del reloj, que controla la evolución del sistema digital, y son sistemas de tiempo discreto. La naturaleza de las señales y de tiempo involucradas en el sistema que estás estudiando, vamos a ver que es importante porque básicamente te indica las herramientas que necesitas para poder realizar dicho estudio. Pero vamos a ver un poquito de eso. No es lo mismo estudiar sistemas continuos de tiempo continuo que continuos de tiempo discreto, que sistemas discretos de tiempo discreto, que sistemas discretos de tiempo continuo. Las herramientas matemáticas que necesitas son simplemente diferentes. Este año nos vamos a centrar en sistemas de variable continua en tiempo continuo. De hecho, es el tipo de sistemas que vamos a estudiar. Otros cursos de control pues se centran en el sistema de control de tiempo discreto, de variable continua pero tiempo discreto. Otros se especializan, de hecho, en vosotros tenéis optativas, no sé si tenéis una que es ingeniería de control, esa es la que suele estudiar los sistemas de tiempo continuo, perdón, de tiempo discreto con variable continua, que, tiene que básicamente, en realidad, digamos que esto no existe, ¿vale? No podemos diseñar, o no existe, o casi no existe, sino muchos de los dispositivos que nosotros decimos que son de tiempo continuo realmente están muestreados, pero muy rápido. En cuarto hay una asignatura que estudia, digamos, cómo implementar en un sistema digital, en un ordenador controlador, en que hace falta estudiar pues, el efecto de tener un tiempo que no es continuo, que es discreto. Tenéis una asignatura de automatización, optativa en cuarto, que lo que se estudia es el control de sistemas de tiempo continuo, pero hay señales que solo pueden tomar valores discretos. La automatización es, digamos, otro de los grandes campos que tiene el control automático, que son sistemas que tienen principalmente señales de actuación binarias, encender o apagar una bomba, encender o apagar una luz, hay una señal, sensores de todo o nada, ¿vale? Pues tiene una asignatura que es automatización, que está centrada en estos sistemas, y bueno, y este año te digo, nos centramos en sistemas de tiempo continuo y variable continuo. Señales de prueba. Señales simplemente las señales que algunas señales que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. La más importante, digamos la que más utilizaremos, es el escalón.
¿Vale? Ya la habéis utilizado en otras asignaturas. Escalón es una señal básica, simplemente que definimos como un cambio brusco en una magnitud. ¿Vale? El escalón, de hecho, la señal de prueba es lo que se llama el escalón unitario. Aquí sería un poco, porque en casi todas las asignaturas el escalón muchas veces se representa con la letra U de T. Claro, digamos que U de T es el concepto de escalón. Veremos que la U nosotros lo reservamos para lo que es la acción de control, el actuador. ¿Vale? Pero bueno, por ahora lo ponemos así. El escalón, sabéis que se define pues como una señal que para cualquier tiempo menor que 0 vale 0. ¿Vale? Y en el tiempo 0 cambia bruscamente su valor a 1. ¿Vale? ¿Esto qué representa? ¿Vale? Esta es la señal que vamos a representar cuando tú entras en casa, tienes el aire acondicionado a 21 grados y de repente lo pones a 18. Eso es un escalón. Por eso el escalón es tan importante en control. Representa un cambio brusco de una señal que normalmente esa señal pues aparece muy a menudo porque es un cambio de consigna. Yo quería hacer una cosa y de repente quiero hacer otra. Yo tengo el sistema de control de velocidad de crucero, lo tengo a 140 y de repente me lo quiero poner a 100. Entonces, teóricamente, en un instante de tiempo hay un cambio brusco. Esto, obviamente, este escalón pues, se puede retrasar y se puede escalar en función de lo que necesitamos. La otra señal de prueba importante va a ser la señal senoidal. La señal senoidal. Los senos pues también los vamos a utilizar. De hecho, tenemos un tema, que es el tema 4, que está dedicado única y exclusivamente a estudiar la respuesta de los sistemas a cambios bruscos de sus entradas. Es la respuesta temporal de los sistemas lineales. Y otro tema, que es el tema 8, que está únicamente dedicado a estudiar a la respuesta de los sistemas a señales senoidales. Las señales senoidales, pues, digamos, son importantes para poder modelar el comportamiento de los sistemas frente a entradas periódicas. Y una de las herramientas que vamos a ver de modelado, pues, se trata de una herramienta basada en la respuesta de los sistemas a los senoidales, la respuesta secuencial. Esto lo veremos al final, tema 8, y después la herramienta basada en esa respuesta a las señales senoidales, el tema 9, que es el diseño secuencial. Esto, las señales y todo esto, ¿para qué nos vale? Bueno, pues porque las señales es con lo que vamos a caracterizar los sistemas, o es lo que vamos a... las necesitamos pues para describir los sistemas. Un sistema, ya lo comentamos en la clase anterior, definimos un sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un determinado fin. ¿Vale? Pero lo más importante es que nosotros en los sistemas lo que nos interesa es que podemos, digamos, ese determinado fin, medirlo, tener un determinado comportamiento, medirlo. El concepto de medir es importante. Y de tal forma que para nosotros los sistemas lo vamos a representar como cajas que tienen entradas y salidas. ¿Vale? Entradas y salidas, tienen señales. Para nosotros de los sistemas, pues vamos a poder ver que vamos a tener señales que vamos a poder medir. Eso van a ser las salidas. Las salidas de un sistema son magnitudes que podemos medir. Las entradas son las magnitudes de aquellos sistemas de actuación que hace que cambie el comportamiento del sistema, que hace que cambie las salidas. Un ejemplo sencillo, que lo ponemos a menudo, es simplemente una piscina. Se utiliza mucho porque el concepto de acumulación de agua es bastante gráfico. Una piscina para nosotros va a ser un sistema, pero vamos a hacer una piscina que lo que nos interesa es llenarla, controlar que esté llena para poder bañarse, controlar el nivel. ¿Vale?
La piscina tiene una determinada cantidad de agua, o sea, tiene una determinada cantidad de agua, y una salida importante de un sistema. Para nosotros, en control, una salida se define como una magnitud del sistema que tú puedes medir. Yo tengo un determinado sistema que puedo medir la altura del agua, y eso significa que para mí la altura es una salida del sistema. Cuando eche agua se vaya llenando la piscina, pues tendré que ir haciendo la altura. Cuando se vaya vaciando, pues irá bajando. Las entradas son magnitudes de actuadores que hacen que cambie el valor del comportamiento. Por ejemplo, yo tengo aquí pues una bomba regulada en el que yo puedo poner un determinado caudal. Yo puedo abrir la manguera y echar 3 litros por hora, o 10 litros por hora, o 100 litros por hora. ¿Vale? Es una magnitud que cambia, que toma diferentes valores, y en función de la cantidad de agua que vaya echando, la trayectoria temporal de la altura pues irá cambiando. Esto es lo que tenemos en entrada, una señal que evoluciona con el tiempo y modifica el comportamiento del sistema. El caudal de agua es una entrada, pero también podría haber, ¿vale? Podría llover. Imaginaros que mi piscina está abierta y además de que yo le puedo echar agua con la manguera, pues puede llover. Y yo puedo, de cierta manera, pues ahí entra también una cantidad de litros de agua que están cayendo en la piscina y que también se acumulan en la piscina. Este es un cierto caudal de lluvia. Vamos a hablar de, o podemos, alguna otra magnitud de que podríamos medir la lluvia. Está claro que tanto si yo echo agua con la manguera como si cae agua por la lluvia, el caudal, o sea, el nivel se modifica. Esto significa que las entradas del sistema pueden tener más de una entrada, múltiples entradas, igual que pueden tener múltiples salidas. Las entradas, lo que pasa es que distinguimos una distinción muy importante en control: los actuadores y las perturbaciones. Los actuadores son aquellas entradas, aquellas señales que vamos a controlar con nuestro sistema de control, es decir, que están gobernadas por nuestro sistema de control. Este caudal, por así decirlo, lo voy a controlar yo. Yo voy a decidir cuánto abro o cierro el grifo para que entre más o menos agua. Es una señal de entrada controlada. Y esas señales se llaman actuadores. Hay otras señales de entrada que pueden tomar valores diferentes que no están controladas por nuestro sistema de control. ¿Vale? Todo lo que no está controlado por tu sistema de control es lo que se denomina perturbación. Las perturbaciones también son señales, también pueden ver modificado su valor a lo largo del tiempo, pero tú no lo controlas. Este agua de la lluvia, ¿vale? Simplemente tú no la controlas. Tu sistema de control no decide que llueva o no llueva. Es igual que si aquí tú tienes un vecino que coge una manguera y te empieza a echar agua desde su casa a tu piscina. ¿Vale? Tú no controlas que eso suceda. Por lo tanto, si no está controlado, una perturbación. Si no está controlado, es una perturbación. Los sistemas de control, normalmente, para lo que están definidos y para lo que funcionan muy bien, es porque los sistemas de control normalmente lo que van a hacer es tomar decisiones sobre el actuador para que la salida tenga un valor constante y vaya rechazando perturbaciones. Ejemplo, ¿cuál es el que vaya a rechazar perturbaciones? Te montas en tu coche con el climatizador, le pones 21 grados
¿vale? Y te vas a Madrid y sales a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, pues hace frío. Entonces, el sistema mide la salida y actúa para que tú estés a 21 grados. A lo largo de las 4 horas de camino, sale el sol y te empieza a dar radiación solar en el coche, te empieza a dar la luz y empieza a aumentar la temperatura. La radiación solar que te da tu coche es una perturbación. Cuanto más sol te da, más sube la temperatura de tu coche, pero tú no controlas cuánto sol te da. Pero tú vienes siempre a 21 grados. El sistema de control, que sí está controlado, que sí que puede aumentar y disminuir, por así decirlo, la potencia del sistema de aire acondicionado, lo que intentará es rechazar las perturbaciones. ¿Vale? Este concepto es muy importante en la práctica. Los sistemas de control hay que conocer las perturbaciones. Hay dos tipos, normalmente digamos, lo más importante de la perturbación suele ser dos cosas. Una cosa es si es medible o no. ¿Qué significa si es medible o no? Que si, pues, si tú tienes un sensor que te diga cuánto vale la perturbación en un determinado instante, no lo tienes, ¿vale? Porque si tú tienes un sensor de esa perturbación, a lo mejor puedes controlar mejor. Pero el concepto de la gestión de las perturbaciones, por lo general, pues va a quedar un poco fuera del ámbito de esta asignatura. Vamos a hacer algunos análisis del efecto de las perturbaciones, vamos a simular algunas perturbaciones, pero la gestión de perturbaciones es algo, digamos, más complejo de lo que vamos a estudiar ahora. Simplemente nosotros vamos a decir a los rotadores que por su diseño natural van a rechazar perturbaciones. ¿Vale? Lo importante es que entendáis la diferencia entre estas dos. La salida, me llamo rotadores, perturbaciones, salida, ¿vale? He dicho algo importante, es que la salida es una magnitud de un sistema que está medida. A medida. Eso significa que hay un sensor. Eso significa que has ido a una tienda y te has gastado los 700 euros que vale el sensor de la altura. O sea, para cada salida hay un dispositivo físico, un sensor, que es el que es capaz de tomar esa medida. Porque hay otro infinito número de señales, que son lo que se ven las señales internas. Las señales internas son todas aquellas magnitudes de distinta naturaleza que miden distintos aspectos de un sistema, pero que nosotros no medimos. ¿Vale? Aquí he dicho que me he comprado un sensor de altura en metros. ¿Vale? Pero aquí en la piscina también tengo un volumen de agua. En litros. Pero no lo estoy midiendo. La piscina tiene un determinado volumen de litros de agua. Pero si yo no me compro un sensor que lo mide, no es una salida. Es una variable interna. De hecho, este agua no solo tiene un volumen, sino que también tiene una temperatura. Es decir, yo podría medir la temperatura del agua. Es una señal interna. Pero lo que pasa es que no me interesa y no la mido. Entonces no es una salida, es una variable interna. Vale. Podría, y así, con toda una serie de magnitudes que varían con el tiempo, pero que no mido, que no me he comprado un sensor para medir. Es que resulta que para llenar la piscina me da igual la temperatura, no me da información para tomar decisiones, no me compro el sensor que mide la temperatura, ni el pH. ¿Vale? Y el volumen tampoco no me interesa medirlo, porque resulta que el volumen y la altura están íntimamente relacionados a través de la geometría. No me hace falta medir el volumen para lo que quiero, no lo mido. No significa que no exista, sino que no la mido. Todo el resto de variables son las variables internas. Son las variables internas. Señales y parámetros. Y por último, ¿vale? Hay otro concepto importante. Estas son señales, son magnitudes que varían. ¿Vale? Magnitudes que varían con el tiempo. El volumen, la temperatura puede variar con el tiempo, el pH puede variar con el tiempo. Pero hay otro concepto importante que son los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son magnitudes, ¿vale? La definición exacta, por así decirlo, es aquello
valores que caracterizan un tipo de sistema, por así decirlo. Por ejemplo, un parámetro de esta piscina es su geometría. Yo puedo decir, mira, mi piscina, ¿vale? Mi piscina tiene forma de paralelepípedo, ¿no? Una caja. Es una caja del cual yo conozco el área de esa caja, ¿vale? El área de la caja, por ejemplo, es lo que me permite relacionar volumen con altura. Si yo conozco el área de lo que es la planta de la piscina, conozco la altura, pues esto es igual a la altura por el área y tengo el volumen, con las unidades apropiadas. Teóricamente, bueno, casi todos los sistemas que vamos a estudiar son los sistemas de invariantes en el tiempo. Invariantes en el tiempo significará que vamos a suponer que durante todo el tiempo que vamos a tener esta piscina no va a modificarse su área, va a ser fija. ¿Y qué me refiero que sirve para caracterizar tipos de sistemas? Porque yo puedo tener dos piscinas con dos áreas distintas. La piscina 1 es más grande que la 2 y tiene pues 10 metros cuadrados, la otra tiene 30 metros cuadrados. ¿Vale? Pero conceptualmente digo yo, bueno, las dos más o menos espero que se comporten igual. ¿Qué es lo que espero que se comporten igual? Pues, el comportamiento esperado de una piscina es que si yo abro aquí el agua, el caudal pues se llene de una manera más o menos lineal. Lo que ocurre es que la que es más grande tardará más tiempo en llenarse, pero por lo demás, ¿vale? El comportamiento debe de ser el mismo. Pues algo parecido es el tema ese es el concepto de parámetros. Lo vamos a utilizar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque os dije que íbamos a tener una serie de ejercicios que vais a tener que hacer a lo largo del curso con las simbolísticas, las prácticas. Entonces realmente todos vais a tener el mismo ejercicio, pero cada uno va a tener unos parámetros distintos. Todos vais a tener que estudiar la misma piscina, pero unas serán más grandes y otras serán más chicas. Esa es un poco la idea de los parámetros. Entonces realmente son distintos, pero son iguales. El comportamiento es igual, pero la trayectoria es distinta. El concepto de parámetros pues esas magnitudes son constantes, pues masa, peso, altura, normalmente también la geometría. Un parámetro es que es, yo he dicho que es una caja con un determinado área, pues he dicho, un parámetro sería que la piscina tiene forma de un cono, ¿vale? o de un cilindro torcido, es decir, la geometría también sería parte de la parametrización de la piscina. Bueno, pues estas son las señales y esto también nos vale para tener una clasificación, ¿vale? La clasificación de los sistemas. En función de la naturaleza de los actuadores, las perturbaciones, las señales internas, la salida y los parámetros, pues tenemos distintos tipos de sistemas que además en realidad terminan dando lugar a distintas necesidades de utilizar distintas herramientas y distintas asignaturas, ¿vale? En función del tiempo, pues lo que hemos visto ahora. Distinguimos los tres sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto. Si el tiempo es una variable continua o es una variable discreta. Nosotros en esta asignatura vamos a estudiar sistemas de tiempo continuo. Es decir, vamos a suponer siempre que t puede tomar cualquier valor real. Por supuesto, al igual que os he comentado antes, clasificamos a los sistemas en función de la naturaleza de las señales, de las magnitudes que estamos estudiando. ¿Vale? De las magnitudes o de las señales. ¿Vale? Que pueden ser de naturaleza continua o de naturaleza discreta. Normalmente se llaman, de nuevo, son sistemas. Nosotros vamos a hablar de que vamos a estudiar sistemas continuos de tiempo continuo. Sistemas que tienen variables, señales reales. Señales, esto es lo que vamos a estudiar nosotros, señales reales.
el número de variables, el número de señales. Tanto de entradas como de salidas. Los sistemas pueden tener sistemas que tengan múltiples señales de entrada, actuadas, y múltiples salidas o solo una. El ejemplo de, imaginaros que aquí, esta piscina, si yo digo que voy a controlar la altura modificando únicamente el caudal de entrada, tengo un sistema que tiene una salida, una entrada. Ese es el lazo de realimentación sencillo que vamos a estudiar este año. Los sistemas que en inglés se denominan SISO, Single Input, Single Output. Tengo una entrada para controlar una salida, ¿vale? Por ejemplo, los sistemas de los coches, para andar en autopista, si tú lo piensas, tú cuando estás controlando el coche para controlar la velocidad, si nos olvidamos del volante, aún así tienes dos señales de decisión, tienes que tomar dos decisiones. Tú puedes, de hecho son varias, ¿no? Bueno, tú puedes, me imagino que esto lo quieres controlar la velocidad pulsando el acelerador, y también tienes el freno, pero la marcha. De hecho, si me apuras, tendría el acelerador, el freno y la marcha. Los sistemas de velocidad de crucero tan solo actúan sobre el acelerador, prácticamente. Bueno, creo que también puede también el freno, estoy seguro. El sistema es prácticamente una única salida, que es la velocidad, y solo controlan el acelerador. De hecho, si os habéis puesto alguna vez con un coche en una cuesta y no lleváis la marcha apropiada, si se viene abajo, en un momento ya el sistema se desactiva, el sistema de velocidad de crucero, y te deja ya para que tú lo controles manualmente, porque no puedes tener suficiente potencia con la marcha que tienes. Debería de cambiar de marcha, bajar de marcha para poder subir la cuesta, y si no puede cambiar el sistema, es un sistema SISO, no controla la marcha, entonces eso pues lo que hace es desactivarse. Pero tú potencialmente puedes tener múltiples entradas, múltiples salidas. Igual, una cosa es controlar una temperatura, pero puedes tener un sistema que tendría que controlar varias cosas a la vez. En la industria de procesos químicos tienes un reactor que estás controlando a la vez la temperatura del interior del reactor, la presión del interior del reactor donde está dando la reacción química, y además también tienes el control de las concentraciones de distintos elementos que están en el interior. A lo mejor para todas esas cosas tienes sensores y tienes que controlarlas todas a la vez para conseguir que la reacción química sea apropiada. Puedes tener lo que se llama aquí múltiples salidas, múltiples entradas, múltiples salidas, múltiple input, múltiple output. Las herramientas de control son completamente diferentes en el caso de que tengamos solo una entrada y una salida, o que es el lazo de realimentación simple, o que tengamos un sistema más complicado. Este año nos centramos en el estudio de sistemas con una única entrada, una única salida. Daros cuenta que no se dice nada del número de perturbación. Eso va aparte. Estamos hablando únicamente de los sensores que tenemos y de los actuadores que tenemos, ¿vale? Las salidas están conectadas a los sensores y los actuadores, bueno, son las entradas. Entonces, las entradas se conectan a los actuadores. También tenemos clasificación, a veces pues sistemas, se habla también de los sistemas en relación a los parámetros, pues variantes o invariantes en el tiempo, ¿vale? Sistemas cuyos parámetros pueden cambiar en el tiempo o pueden no cambiar en el tiempo. Nosotros vamos a estudiar siempre sistemas que vamos a suponer que sus parámetros son constantes, no van a cambiar con el tiempo. El estudio de sistemas que son variables en el tiempo, pues matemáticamente es mucho más complicado. Y por último nos llega al concepto más importante de esta clase, que es el concepto de su relación de un sistema con el tiempo, ¿vale? El concepto de sistema dinámico y sistemas estáticos. Atendiendo a la relación que tiene la salida con las entradas, distinguimos dos tipos de sistemas. Los
sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. Los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. Los sistemas estáticos son aburridos. Los sistemas estáticos, la definición matemática es sencilla y es que la salida únicamente depende del valor de la entrada. Es decir, si yo conozco la entrada un sistema aburrido, estático, es un sistema que lo que hace es calcular el coseno de una magnitud. Si yo conozco la entrada x de t, la salida está fijada porque la calculo que es y de t igual al coseno de x de t. Esto es un sistema estático. Todas las operaciones matemáticas son estáticas. La salida solo depende del valor de la entrada. Tú me dices cuánto vale x, yo te digo cuánto vale y. La calculadora, si tú haces 3 más 2 igual, pues la salida siempre es la misma. Sí. Vale. Estos son los sistemas estáticos. Los sistemas dinámicos, sin embargo, la cara de que son los sistemas en los que estamos interesados, son los sistemas que son difíciles de controlar, difíciles de caracterizar y son los interesantes, son los sistemas que para conocer la salida no te hace falta solo el valor de la entrada en este instante. Formalmente la definición que nos encanta decir aquí en el sistema de automática es que para conocer la salida en un instante de tiempo de un sistema dinámico tienes que conocer el valor de toda la secuencia de entradas que ha recibido ese sistema desde el inicio de los tiempos. Desde siempre. Por ejemplo, si yo os digo que en esta piscina están entrando 3 litros por hora, yo digo, ¿qué altura tiene? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánta agua hay? Alguien podría decir, ¿cuándo encendiste la bomba? Por ejemplo, podría decir. Por lo menos, si me dices cuándo encendiste la bomba, no lo puedo llevar. Sí, tengo un caudal constante de 3 litros por hora. ¿Cuánto agua hay? No lo sé. Porque realmente te hace falta saber no cuánto caudal hay ahora. A ti lo que te haría falta saber es qué caudal le has estado echando las últimas, desde el inicio de los tiempos y si me apuras cuánta agua había antes, ¿no? Ese es el concepto de sistema dinámico. No me vale con saber el caudal para poder determinar la altura. Tengo que conocer algo más. Ese algo más matemáticamente puede ser conocer todos los caudales desde que se hizo el mundo, que no tiene sentido, o conocer el concepto importantísimo de estado. El estado de un sistema dinámico es aquella información que te permite poder responder ese tipo de preguntas, poder predecir el comportamiento futuro del sistema. Vale. Si yo os digo, el caudal, esta es una piscina aburrida porque no tiene escape de agua, pero digo, el caudal, ¿vale? Es que yo a las 7 de la mañana he encendido la bomba. Y la he dejado ya encendida toda la mañana. ¿Ok? Y la quiero dejar encendida hasta que se llene la piscina. ¿Cuándo se va a llenar la piscina? Eso es lo que me gustaría aquí poder utilizar mi modelo para poder decirlo. De hecho, si lo pensáis, en este sistema, es un sistema aburrido. Todo el agua que le va a estar entrando pues se va acumulando, ¿vale? Y lo que yo me gustaría poder pintar es la trayectoria que sigue la señal de la altura. Si tengo un caudal constante y se está acumulando el agua, la altura va a crecer con un ritmo constante, porque de hecho la altura resulta, no la altura, el agua que ha caído
desde que encendí la bomba se puede calcular básicamente como la integral del agua que he estado metiendo, la integral del caudal, y esto pues básicamente os dice que la altura crece de forma lineal. Pero claro, realmente, para yo poder responder esa pregunta, ¿qué os hace falta? Yo lo he puesto aquí, pero aquí os he engañado. Si tú dices, si este es el nivel que yo quiero llenarlo, yo lo quiero llenar hasta aquí, y decir, no, esto es las 8 de la mañana. Es decir, pues si yo supongo que está vacía, en una hora llenas la piscina. Pero, ¿y si la piscina no estaba vacía? Para poder resolver este problema, para poder predecir la evolución de un sistema dinámico, nos hace falta saber, en este caso, cuánta agua había cuando encendimos la bomba. De hecho, si me apura, bueno, estoy suponiendo, por supuesto, la respuesta esta es, suponiendo que no llueve, pues tendrías que tener tanto tiempo la bomba encendida. ¿Vale? Pues esta información de aquí, cuánta agua hay, es la información. Si yo te digo el caudal y te digo cuánta agua hay en la piscina, pues más o menos tú crees que vas a poder decir cuál es la evolución temporal de la altura. ¿Por qué? Pues porque conoces el área y conoces la matemática que es el agua que ha entrado, el volumen de agua que ha entrado en la integral del caudal. Es el modelo matemático del que vamos a hablar ahora. Pero te hace falta conocer ese valor inicial que es el estado. La definición de estado teórica es información mínima, información necesaria, información mínima necesaria para poder predecir la evolución de un sistema dinámico. ¿Vale? El estado es un concepto abstracto, es muy importante. Y además cuando digo abstracto es que también hay una cosa que caracteriza el estado que hay que entender, que es quizás un poquito especial, es que un mismo sistema tiene infinitas representaciones, posibles representaciones del estado. Es decir, la forma de codificar la información necesaria para predecir no es única. ¿Qué es esto de que no es única? Yo aquí te puedo decir, esto es muy sencillo, yo aquí te puedo decir cuánto vale la altura de la piscina a las 8 de la mañana, perdón, a las 7 de la mañana. Esto, con esta información, si tú conoces la altura, puedes predecir la evolución de los ríos. Pero es que yo también te podría decir, en vez de la altura, yo te podría decir el volumen de agua en litros que tienes a las 8 de la mañana. Si tú tienes el volumen y conoces el área, puedes pasar a la altura y puedes predecir la evolución de la altura. Por lo tanto, pues, te pueden dar altura a las 8 de la mañana o volumen a las 8 de la mañana. ¿Vale? De hecho, si me apuras, yo puedo comprarme aquí un sensor de peso. Y yo puedo medir cuánto pesa el agua que tengo encima. Y si yo tengo el peso, puedo decir volumen, y si tengo el volumen, puedo decidir la altura, y entonces también puedo hacer la predicción. Es decir, hay distintas formas de codificar la misma información. ¿Vale? Ese es un concepto abstracto que está ahí, pero de verdad. Simplemente hay infinitas formas de presentar la información que necesitamos. Normalmente, cuando tenemos un modelo, normalmente el estado intentamos darle un significado físico. ¿Vale? ¿A qué me refiero a eso? Yo también podría daros, por deciros algo, podría daros E elevado a la altura de las 7 de la mañana. Yo también os podría dar E elevado a la altura de las 7 de la mañana como estado. Y sería un número que tú puedes calcular el logaritmo neperiano, sacar la altura y después ya evolucionar. Pero sería un número que no tiene significado físico. Lo cual, por lo tanto, no es una buena elección de estado. ¿Vale? Esto tiene un estado válido, pero no nos gusta que los estados tengan significados físicos que podamos. Para hacer simulaciones necesitamos conocer el estado, que es lo que hablaremos a continuación.
En esta asignatura, pues, a ver, los sistemas de control inherentemente están centrados en estudiar el comportamiento de los sistemas dinámicos y en diseñar controladores para los sistemas dinámicos. Los sistemas estáticos, lo que ocurre es que también existen en los sistemas de control, son importantes y también le vamos a dedicar algo de tiempo a lo que se conoce como el comportamiento estático de un sistema. Lo vamos a ver en la clase de mañana. Pero si me das cuenta, vamos a centrarnos en el estudio de sistemas dinámicos, de sistemas que tienen estado. Modelos, ¿vale? Ya hemos centrado más o menos los tipos de sistemas que queremos estudiar. Queremos estudiar sistemas que tengan una señal de entrada continua, una señal de salida continua, que evolucionen de forma continua. Los parámetros no varían con el tiempo. Son sistemas, nos vamos a centrar en el estudio de sistemas dinámicos, ¿vale? El estado no tiene por qué ser una única variable, puedes tener un estado que sean 10 variables, o 8 variables, o 10 o 15 variables. La medida del número de estados que tú tienes es lo que se llama la medida de la complejidad del comportamiento dinámico del sistema, y no tiene nada que ver que tú tengas 1 o 10 estados para que tengas una única salida, porque los estados para nosotros son variables internas. Nosotros decimos, solo medimos una señal, pero podemos necesitar múltiples estados para poder predecir el comportamiento de un sistema. ¿Cómo vamos a poder trabajar con los sistemas? Pues vamos a tener lo que quiere un ingeniero de cualquier tipo es poder responder a este tipo de preguntas. Oye, ¿cuánto tiempo tengo que encender la bomba? ¿Vale? Esto se puede hacer de dos formas. Una forma es que construyes la piscina, te pones en la piscina, coges la bomba, la abres y te quedas esperando hasta que lo termine. Es decir, lo puedes hacer haciendo un ensayo, un experimento, por experimentación con el sistema real. Con tu piscina de verdad, con tu bomba de verdad. Te pones allí y le das a la bomba hasta que se llene la piscina. Lo haces en julio de 2017, apuntas la hora, cuánto ha tardado, y al año siguiente, que la tienes que volver a llenar, pues ya no te tienes que quedar mirando. Le das al play y te vas. ¿Vale? Eso es experimentación con los sistemas reales. Pero en ingeniería de sistemas automáticos lo que queremos es poder tomar ese tipo de decisiones los ingenieros en base no a los sistemas reales, sino a modelos simplificados. Los modelos pues son representaciones abstractas de sistemas reales. Los modelos en sí mismos van a ser sistemas. ¿Vale? Pero distinguimos el sistema real de sistema modelado o simulado. En la clase de introducción traje el sistema real para que lo vieran, el robot. Ese es el sistema real. El sistema simulado es el modelo que hacemos de ese robot para trabajar con él. ¿Vale? El sistema que hacemos de ese robot. Digo, los modelos en sí mismos son sistemas. Hay dos tipos principales de modelos que podemos utilizar, ¿vale? Por decirlo. Los modelos matemáticos, ¿vale? O los modelos a escala. Esto, por supuesto, simplemente por comentarlo. Esto de modelo a escala. Modelo a escala es que yo me he construido una piscina a escala 1:100 de mi piscina. He hecho un modelo físico, o sea, me he cogido un... No sé, he ido a la tienda de modelismo o diorama, me he comprado madera de balsa y me he hecho una maqueta de mi piscina. Lo reduzco todo a tamaño 1:100 y entonces hago ensayos reales sobre mi piscina de juguete y después extrapolo a la realidad. Esos son los modelos a escala. Que obviamente que es una tontería, pues no. Pues porque si tú tienes que hacer la forma de una ala de un avión, antes de hacerla en aleación, a lo mejor la haces en polistán, que es más barato. O la haces en madera, que es más barato. Y te lo llevas a un túnel de viento y haces experimentación con un modelo de lo que va a ser tu ala, pero una ala que no es la de verdad, que cuesta un pastizal. Te haces un modelo a escala. Así que, obviamente, en ingeniería se utilizan los modelos a escala, ¿vale? de físico de determinados elementos, ¿vale? Pero bueno, en este caso no son los que nos interesan los modelos matemáticos.
¿Vale? Entonces, un modelo matemático lo que es un conjunto de ecuaciones que nos ligan, que nos relacionan las distintas señales y los distintos parámetros de un sistema. Dependiendo de la tipología del sistema, necesitaremos modelos matemáticos distintos, que por eso da lugar a digamos, asignaturas distintas o cuerpos de conocimiento distintos o a simplemente herramientas diferentes. En esta asignatura hemos dicho que vamos a estudiar sistemas de variable continua en tiempo continuo y en particular sistemas dinámicos de variable continua en tiempo continuo. La herramienta matemática para representar ese tipo de sistemas son las ecuaciones algebraico-diferenciales. Las ecuaciones algebraico-diferenciales que lo había iniciado el año pasado. Por ejemplo, el modelo de mi piscina lo puedo describir de la siguiente manera. El volumen de agua, la derivada del volumen de agua acumulado en la piscina, suponiendo que no tengo pérdida, la derivada del volumen de agua es igual al caudal. Una ecuación diferencial, lineal, de orden 1. Y además tengo otra ecuación que me dice que la altura en cualquier instante de tiempo es proporcional al volumen. Y suponiendo sección constante, es proporcional al área por el volumen de agua. Si yo multiplico la altura en metros por el, suponiendo todo esto, por supuesto que son las magnitudes correctas. Si yo tengo la altura, lo multiplico por la sección, lo que tengo es el volumen. Pues esto de aquí, todo esto, las dos cosas, es mi modelo de mi piscina. Mi modelo matemático, mi modelo que está compuesto por un sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales. ¿Vale? Que es más largo de decir que de explicar. Es un sistema de ecuaciones que puede tener ecuaciones diferenciales y ecuaciones que no son diferenciales. Esta no es una ecuación diferencial, es una ecuación algebraica. VDT es igual a A por HDT. No tiene ninguna de las incógnitas de esa ecuación es una de las derivadas de una de las incógnitas. No como aquí, es una ecuación diferencial porque tenemos como incógnita la primera derivada de una de las magnitudes que nos interesa. Pues esto es el modelo matemático. Claro, en este caso, sistema dinámico, ¿vale? De tiempo continuo en variable continua. De hecho, tenemos hasta que lo tenemos. Este es el modelo matemático utilizado para este tipo de sistemas. Este año tendréis que estudiar sistemas de diseño y sistemas digitales. Alguna asignatura tenéis que tener de circuito digital, de electrónica digital. ¿Vale? En los sistemas, en la electrónica digital tenéis cajitas iguales, tenéis sistemas. Pero lo que ocurre con la electrónica digital es que las salidas de los sistemas son binarias, son digitales. Las entradas de los sistemas son binarias, son digitales y además no son en tiempo continuo, sino que van controlados por el reloj. ¿Vale? Necesitáis otro formalismo matemático para poder describir los sistemas digitales. De hecho, utilizaréis los conceptos de autómata. Os saltaréis de ello y lo dejaréis. Pero los sistemas digitales necesitaréis una herramienta diferente porque no os valen las ecuaciones diferenciales para describir un sumador de binarios, un complementador. Tenéis otro modelo matemático para poder describirlo. Lo que veréis en el sistema digital es que os dará una definición, que es que diréis que los sistemas digitales los podéis tener combinacionales o secuenciales.
Los sistemas combinacionales, por ejemplo, la operación lógica OR o AND, son sistemas estáticos. Las dos entradas, si tú le das los dos bits de la puerta OR, sabes cuál es el bit de la puerta de salida. No tiene memoria. Y os dirán, hay otros sistemas más interesantes que son los sistemas secuenciales, que son los sistemas dinámicos. Y os hablarán del concepto de registro y os hablarán del concepto de biestable. Y el concepto de registro y el concepto de biestable es donde vais a almacenar el estado. Lo que ocurre es que para esa asignatura diréis otra herramienta completamente diferente para poder predecir, analizar y estudiar el comportamiento de esos sistemas, porque la naturaleza de las señales involucradas es distinta. Obviamente lo que ocurre es que en sistemas digitales el objetivo es el diseño de sistemas digitales más que el análisis o el diseño de controladores, ¿vale? Pero básicamente tendréis que hacer una abstracción distinta porque vais a utilizar unos modelos matemáticos diferentes. Las ecuaciones diferenciales ya las habéis estudiado y es lo que utilizaremos para poder estudiar el comportamiento del sistema. ¿Qué nos lleva? ¿Nos lleva al concepto de simulación o no nos lleva al concepto de simulación? No. No nos va a llevar al concepto. Nos va a llevar al concepto de fricción interna y externa. Fricción externa e interna. Hemos puesto el modelo sencillo de la piscina, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo de modelo. Las transparencias pues vienen más ejemplos que modelos. Porque muchas veces preguntáis en esta asignatura, pero nosotros en esta asignatura tenemos que saber modelar. Modelar es el acto de, dado un sistema real, obtener su modelo matemático. La respuesta es que no. En otras asignaturas estudiáis distintos sistemas. Por ejemplo, en el circuito analógico estudiáis pues, el modelado del circuito analógico. Ahí es donde se aprenden las técnicas de modelado. Vamos a poner como ejemplo el modelado del circuito RLC. Nosotros normalmente vamos a partir directamente del modelo matemático, no vamos a tener que desarrollarlo, sino que usaremos ya directamente los modelos matemáticos como ecuaciones diferenciales. Pero bueno, este es el circuito RLC, un circuito que tiene una resistencia, una bobina y un condensador. ¿Vale? Dado este circuito tenemos que definir cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Es decir, nosotros vamos a definir que en este circuito de alguna manera somos capaces de tomar decisiones, de modificar, de variar la tensión de entrada en este punto. La tensión en este punto es lo que nosotros vamos a poder modificar con una fuente o con lo que nosotros queramos. Pero el caso es que esta tensión es manipulable. Lo controlamos nosotros. Y lo que nos interesa, lo que vamos a medir, de todas las magnitudes que hay aquí, lo único que nos interesa medir es la tensión que cae en el condensador. De tal forma que cuando digamos, voy a modelar nuestro sistema VRLC y haremos así. Esto es importante. Pondremos una cajita, le daremos el nombre, nuestro sistema VRLC y las entradas. Pues diremos, la entrada es VI y la salida es VC. Hay más señales en el interior, pero no las medimos. Solo nos interesa la tensión que hay en el condensador y solo vamos a modificar la tensión que hay en la entrada. El sistema tiene esta topología y tiene una serie de parámetros. ¿Qué es una serie de parámetros? Que yo puedo tener distintos circuitos RDC con distintos valores de la resistencia, de la inductancia y de la capacidad del condensador. Es decir, R, L y C son los parámetros que vamos a suponer constantes. Yo me compro mi resistencia, mi bobina, mi condensador en MLO, los sueldo y yo espero que durante los próximos 6 años no me cambie el valor de estos resistencia bobina y condensador que he comprado. Los consideramos que estos no varían en el tiempo.
Que es lo mismo decir que no varía en el tiempo mientras que lo estoy usando, ¿no? Vale, que es un poco el concepto. Ahora, el modelado matemático, pues bueno, es aplicar lo que conocemos de teoría de circuitos. Yo sé que la tensión de entrada, voy a quitarla, si no me importa, bueno, venga, va. Dejo la dependencia con el tiempo. La dependencia con el tiempo indica que es una señal que varía con el tiempo y que yo al tomar decisiones pues podré tener la trayectoria de un determinado sistema. Por cierto, esto no lo he explicado. La tensión de entrada pues es igual a la tensión que cae en la resistencia más la tensión que cae en la bobina más la tensión que cae en el condensador. Y a nivel de chico, como he explicado, que la tensión que cae en la resistencia pues es proporcional a la intensidad que circula por la resistencia, que es la intensidad que circula por todo el circuito, que voy a llamar IDT, multiplicado por el valor de la resistencia. Y me han dicho que la tensión que cae en la bobina, pues resulta que es proporcional, pero no es proporcional a la intensidad, sino que es proporcional a la derivada de la intensidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada ahí con respecto a t por la resistencia. Y por último me han dicho que la tensión del condensador no la conozco. Lo que yo puedo decir es que la intensidad que circula por el circuito es proporcional a la variación de carga del condensador. ¿Vale? Esto es mi modelo. Este modelo es un modelo que tiene dos ecuaciones diferenciales de orden 1 y dos ecuaciones algebraicas. Este es mi modelo del circuito RLC. Tengo un montón de variables internas. Las variables internas pues, son la tensión de la resistencia, la tensión de la bobina y la intensidad. Tengo una entrada que es VI y una salida que es VC. Y tengo varios parámetros, R, L y C. Para poder resolver problemas, o lo que es lo mismo, para poder responder a preguntas como cuánto tarda el condensador en cargarse, o qué ocurre si le meto una señal solidar a la entrada, o qué es lo que pasa si le meto un escalón, bla, 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 bla. Esto es lo único que hace falta, el modelo. Ahora, hablamos de un concepto que ya es un poquito más específico, que tiende a confundir mucho, que es el concepto de lo que se llama descripción interna y descripción externa. Descripción externa y descripción interna. Lo primero que quiero que os quede claro antes de que empecéis a pensar es qué es lo que voy a decir ahora es lo que es el concepto, o sea, o el uso de estas dos conceptos, ¿vale? Son dos formas diferentes de normalizar los modelos matemáticos de sistemas descritos por ecuaciones algebraicos diferenciales, cuyo único objetivo es que los libros de texto queden las demostraciones y las explicaciones más compactas. ¿Vale? Es decir, es una herramienta de yo quiero poner esto en una forma concreta que posteriormente me permite explicar la teoría que viene a posteriori de una forma más elegante, más corta, más sencilla. Pero es dos formas distintas de expresar la misma información. ¿Vale? Lo que se llama descripción externa, lo que se llama la descripción interna. Y se consigue mediante la manipulación de estas ecuaciones para tener una forma concreta. La descripción externa es propia de los sistemas SISO. ¿Vale?
propia, de hecho, no por desgracia, sino que sí que la vamos a utilizar nosotros realmente. No es que la vayamos a utilizar, sí, la vamos a utilizar las descripciones externas. Los sistemas de única entrada, una única salida. ¿Vale? Entonces, en descripción externa se normaliza normalmente y llamamos a U la acción de control y a I la salida. Solo tengo una acción de control y solo tengo una salida. Y el objetivo es decir que una descripción externa es cuando consigues reducir este conjunto de ecuaciones a una única ecuación diferencial. Una única ecuación diferencial cuyas únicas incógnitas son la entrada y la salida. Es decir, normalmente lo pondremos algo así como esto. F de 2i, 2 puntos. I, U. Es decir, una única ecuación diferencial que depende, aquí he puesto de orden 2, pero puede ser de cualquier número de orden, que depende de la entrada, la salida y sus derivados. Daos cuenta que aquí la clave está en que no aparece por ningún lado la variable interna. Vamos a ponerlo la descripción interna. La descripción interna del RLC, todo esto es manipulación. Yo digo que U de T es Vin. Y digo que I es igual a VC. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Que lo que yo quiero, y es por manipulación algebraica, es yo quiero que desaparezca de aquí esto. Quiero que desaparezca de aquí esto. Quiero que desaparezca de aquí esto. Quiero expresar esas magnitudes en función de U y de I. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale I de T? Es igual a C por diferencial de VC por diferencial de T. O lo que es lo mismo, C por I punto. Esto significa que VL, voy a quitar ya el tiempo, ¿vale? Por la regla de la cadena, pues te sale que esto es L por C por la segunda derivada de I. Es decir, yo ya puedo despejar cuánto vale la salida en función, cuánto vale la intensidad y la tensión que cae en la bobina en función de la I. Y esto, pues si lo unís, os queda la típica ecuación de un RLC, que es esta. El tiempo. Diferencial de I, la segunda derivada con respecto al tiempo. Esto es una única ecuación diferencial que solo depende de U y de I y sus correspondientes derivadas. ¿Vale? Y es exactamente igual que este conjunto de ecuaciones. Exactamente igual que este conjunto de ecuaciones. Lo he conseguido simplificando, ¿vale? Eliminando de aquí VR y VLC, utilizando estas tres ecuaciones, metiéndolas todas en la superior y obtengo una ecuación diferencial de orden 2. Porque tengo la primera y la segunda derivada de la salida, de una de las incógnitas. ¿Vale? Ventajas. ¿Y por qué se utiliza esta ecuación? Bueno, pues es una ecuación muy compacta, solo depende de la salida, de las entradas. Y bueno, pues hay determinadas herramientas de análisis que es muy cómodo cuando lo ponemos así.
¿Qué hemos perdido aquí? ¿Qué hemos perdido en este modelo? Si yo doy este modelo. Si yo doy este modelo y os digo ahora, oye, pues píntame la tensión de la bobina. Si yo doy este modelo y digo, me pinta la tensión de la bobina, decir, no lo sé, no tengo, he perdido la información. He perdido la información de la tensión, de la tensión que cae en la resistencia, he perdido la información de la tensión que cae en la bobina, he perdido la información de la intensidad que circula por el circuito, porque las he eliminado, porque no me interesan, porque tan solo me he quedado con la información de la evolución de la tensión del condensador en función de la tensión de entrada. He eliminado las variables internas, solo me quedo con una restricción entrada-salida. La descripción entrada-salida. Esto está muy bien, lo vamos a utilizar mucho con sistemas lineales, está muy bien para determinadas cosas, pero esto está fatal, está muy mal para simular. ¿Vale? Esto para simular no vale. Lo digo de simular porque las prácticas de simulación, o sea, de simular, vais a simular sistemas dinámicos y vais a utilizar normalmente otra descripción, no la descripción interna. No la descripción externa. 10 minutos, ¿no? Llego. La descripción interna es algo parecido, un concepto parecido. Yo tengo un modelo y ahora voy a ponerlo de una manera normalizada. ¿Vale? Una manera normalizada. Esa manera normalizada es como un conjunto de ecuaciones diferenciales de orden 1. Un conjunto de ecuaciones diferenciales de orden 1. Aquí teníamos dos ecuaciones diferenciales de orden 1, pero también teníamos dos ecuaciones algebraicas. ¿Vale? Aquí tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Pues la descripción interna, lo único que quiero tener es las que yo quiera, pero solo ecuaciones diferenciales de orden 1. Estas dos de aquí no me valen. Estas dos de aquí no me valen. ¿Vale? ¿Para qué vale la descripción interna? Bueno, es una forma muy compacta para poder explicar después conceptos teóricos. Y se suele expresar de estas determinadas maneras. Se define un vector que es el estado. Que puedo tener múltiples estados. Ahí está, esa X es la información necesaria para poder predecir. De hecho, cada componente del vector de estado lo que te da es una ecuación diferencial algebraica, o sea, una ecuación diferencial de orden 1. Porque el modelo es este, es que yo tengo una función que me devuelve la derivada de este vector, que he denominado vector de estado, y esta función es una función que solo depende del estado y de la acción de control. En la descripción interna, ¿cuál es la ventaja de la descripción interna? Que es muy fácil, como son ecuaciones diferenciales de orden 1, es muy fácil explicar cosas, ¿vale? La utilizaremos un poquito. Pero para obtenerla, a partir de un modelo, el primer paso consiste en conocer cuánto vale x de t. ¿Cuánto vale x de t? ¿Cuánto vale el estado? Aquí lo tenemos fácil, por así decirlo. Y os acordáis que os dije, hay infinitas representaciones del estado, pues hay infinitos modelos internos, en función de lo que tú digas que vale x de t. Yo creo que aquí he cogido una. Digo, yo voy a coger como variables del estado, voy a coger dos. La tensión que hay en el condensador y la intensidad que circula. Y ahora lo que yo me tengo que preguntar es cuánto vale esto, y claro, a cada uno de ellos realmente le doy un nombre. Esto es el primer estado y esto es el segundo estado. Entonces, ¿cuánto vale x sub 1 punto? ¿Vale? ¿Cuál es la derivada del condensador?
Pues 1 partido por C por la intensidad. Claro, digo que la intensidad es parte de mi estado, es lo que he llamado X2. Es decir, esto es 1 partido por C por X2 de T. ¿Cuánto vale X2 puntos? ¿Vale? Y esto es un poquito más tediosín. Esto es 1 partido por L de V sub N de T, que es 1 partido por L de U de T menos R por X2 de T menos X1 de T. Lo hacéis vosotros. ¿Pero qué es esto? He cogido esta información, he cogido un estado y me he esforzado a mí mismo, mediante manipulaciones algebraicas, a llegar a esta expresión. A una expresión que tengo dos ecuaciones diferenciales. X1 punto igual a 1 partido por 2, X2 de T. X2 punto igual a 1 partido por L por U de T menos R por X2 de T menos X1 de T. Es una función que solo depende del estado y de la entrada. Ahora, ¿para qué vale esto? Insisto, esto vale para poder explicar conceptos de teoría, no para simular. El paso de un modelo algebraico diferencial a una descripción externa o a una descripción interna no es trivial, porque tenéis que tener mucho manejo con la manipulación de ecuaciones diferenciales, que no es fácil. ¿Vale? Que no es fácil. Y de hecho, en esta asignatura, por lo general, no es necesario. Lo que tenéis que tener el concepto claro es de todo esto que he explicado, lo más importante, quizás lo que más me ha ayudado a utilizar es estas dos, el concepto, digo, tenemos una descripción interna, tenéis que saber lo que significa, de una descripción externa tenéis que saber lo que significa. Particular esta lo voy a utilizar mañana. Esto es, claro, dices tú, si yo te defino el estado, que esto ya, si yo los dos, ¿por qué es tan importante la descripción interna? ¿Por qué facilita tanto? Porque si yo digo ahora, ¿qué información nos hace falta conocer para poder predecir la respuesta del circuito RLC? Pues si tenéis esto de aquí, tenéis que pensarlo, tenéis que darle una vuelta. Si tenéis esto de aquí, decir, lo único que me hace falta que me digas es cuánto vale el estado inicial, cuánto vale la tensión que hay en el condensador, cuánto vale la intensidad que circula por la bobina. Es decir, tenéis identificado perfectamente el estado del sistema. Es una forma que, de una forma muy directa, os muestra el carácter dinámico del sistema y cuál es su estado. Y facilita mucho determinadas descripciones matemáticas. Pero no es necesario ni muy cómodo el hecho de que, digamos, para empezar a hacer simulaciones, a trabajar, tengáis que modificar modelos de una determinada descripción, de un modelo, digamos, en ecuaciones algebraico-diferenciales, con todas las que haga falta, pasarlo a descripción interna. No es necesario. Que muchas veces veréis que cuando empecéis a trabajar y a resolver problemas de linealización, nos empeñaremos en, antes de resolver los problemas, expresarlos en estos modelos. ¿Vale? Estas descripciones no es necesario. Son descripciones conceptuales para explicar, no para operar. Para operar esto nos vale como modelo. ¿Vale? Y lo último que queda, digo, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Para qué valen los modelos? Para responder a preguntas sobre nuestro sistema, preguntas como cuánto tiempo tengo que dejar abierto el agua, sin tener que utilizar el sistema real, podemos ir cuando hacer el modelo y nos lleva al concepto importante de simulación. El concepto importante de simulación. A ver. Son 2 segundos.
simulación simplemente es equivalente a resolver la ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial, que cuando lo hacéis, habéis aprendido a resolver ecuaciones diferenciales, muchas veces la pregunta es ¿para qué vale esto? ¿No? ¿Para qué quiero yo resolver una ecuación diferencial? Uno quiere resolver una ecuación diferencial para responder este tipo de preguntas. Yo tengo mi modelo de mi piscina y no sabéis cuánto tiempo tengo que dejar abierto. Si yo abro a las 7 de la mañana, ¿cuánto tengo que bajar para cerrar el caudal? Para eso vale resolver ecuaciones diferenciales. Y para eso hacemos una simulación. Una simulación no es más que poder obtener las trayectorias de las variables de un sistema conocido que, pues conocido toda la información que te hace falta para poder definir cuáles son las variables. Es decir, para poder hacer una simulación, lo que yo me quiero preguntar en aquel tiempo, yo quiero poder saber es cuánto vale HDT. O sea, lo que yo me estoy preguntando es cuál es la trayectoria, lo que yo quiero pintar es cuánto vale la trayectoria de la altura en función del tiempo. Esta es mi pregunta, eso es hacer una simulación. Y para hacer una simulación hace falta definir todo lo que hemos comentado. ¿Qué te hace falta para poder conocer HDT? Pues te hace falta el modelo. Modelo matemático. Lo he borrado, ¿no? Que habíamos dicho que el modelo matemático era que el incremento de volumen iba dado por el caudal. Señores, la de por altura. Y la altura por la área por altura es igual al volumen. Este era el modelo. ¿Te hace falta el modelo? Obviamente te hace falta los parámetros. Es decir, te hace falta saber cuánto vale A. ¿Vale? Mi A vale 3 metros. 3 metros cuadrados. Te hace falta saber cuánto valen los parámetros. ¿Vale? Te hace falta más cosas. Te hace falta saber, claro, te hace falta saber cuánto vale QDT. Es decir, me hace falta saber que QDT valía 0, porque estaba cerrado el caudal, y se ha ido a 7 litros hora a las 7 de la mañana. Es decir, yo tengo que dar cuánto vale la trayectoria de la entrada. Normalmente lo que pasa es que esto HDT cuando yo hago una simulación, normalmente cuando hago una simulación no es HDT para todo T, sino que yo quiero conocer cuánto vale la altura desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Por ejemplo, yo quiero conocer la evolución de la altura desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la mañana. No quiero hacer una simulación de toda la vida, tengo que darle un límite. Que yo quiero conocer una variable en un rango de tiempo, tengo que conocer el caudal en ese rango de tiempo. ¿Vale? Aquí lo que digo es que desde las 12, desde las 7 a las 12 lo voy a mantener constante. Tengo el modelo y tengo la simulación. Y la simulación consiste en resolver esta ecuación diferencial. Resolver esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, por integración directa, ¿qué es lo que te sale? Que tú no tienes directamente H, lo que tú tienes es el volumen. Y el volumen, en función del tiempo, resulta que va a ser igual el volumen que tenía al inicio de la simulación, este ya va a ser el estado, más la integral entre el tiempo y t, de v punto de t, que es de t. Y después, por supuesto, pues ya tienes una ecuación algebraica que, conociendo esta trayectoria, tiene. Esto es que yo, como tengo un modelo con dos ecuaciones, primero tengo que resolver la ecuación diferencial por integración, y siempre que resolver ecuaciones diferenciales aparecen las constantes de integración. ¿Qué las constantes de integración qué es? Como son los modelos de ecuaciones diferenciales de el sistema dinámico, es la información que te hace falta poder conocer para responder a esta pregunta.
tengo que conocer cuál es el volumen al inicio. ¿Cuánto agua tengo? Veo cuánta agua le echa con un caudal constante, esto es una recta. Saco cuál es la curva, digamos, la trayectoria del volumen y despejo la altura. Esto es realizar una simulación resolviendo ecuaciones diferenciales. Y esto de aquí es lo que vamos a hacer con Simulink. ¿Vale? Dentro de 2 semanas tendrá una primera práctica que de lo único de lo que se trata es que aprendáis en Simulink cómo hacer esto. Cómo meter un modelo, meter los parámetros, indicar el tiempo inicial, indicar el tiempo final, definir la entrada y leer la salida. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, mañana tenemos un ejemplo de Simulink.